Ok, pero no se va a escuchar. Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Hola Elías, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Hola José. ¿Cómo estamos chiquillos hoy día? ¿Todos bien? ¿En sus casas todo bien? Hola, profesora. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, mi amor, gracias. Bueno. Ya, vamos a comenzar entonces. Chicos, nosotros la semana pasada comenzamos, ¿cierto?, con la unidad de actividades recreativas al aire libre, donde nos enfocamos en lo que eran los primeros auxilios, ¿cierto? Ahora, quedamos en un tema, creo que alcanzamos a ver la situación, bueno, vimos lo básico, ¿cierto?, de cómo actuar en el socorrismo, las primeras partes que tenemos que hacer, ¿cierto?, primeras acciones que debemos realizar, y comenzamos a ver situaciones, ¿cierto? Vimos la asfixia, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir si vimos algo más aparte de la asfixia? ¿Alguien se acuerda si avanzamos más o quedamos ahí? ¿Alguien se acuerda si vimos algo más, aparte, si avanzamos más en otra situación o llegamos solo hasta la asfixia? Yo creo que quedamos hasta ahí. Yo creo. Ya, sí, ya, José, gracias. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, listo, súper. Entonces, continuamos, ¿ya? Nosotros la semana pasada quedamos hasta el tema de la asfixia y las maneras, técnicas y métodos de poder ayudar a solucionar esta situación, ¿cierto? Según la situación, ya sea algún objeto externo, ¿cierto? O agua, líquido, si la persona está consciente o inconsciente, ¿ya? Ahora avanzamos a esta situación, a lo que es la epilepsia, ¿ya? Ahora, la epilepsia, ¿ya? Se le denomina así, ¿cierto?, a una afección crónica, o sea, algo que comienza en el cuerpo, pero no sabemos si va a tener un fin, si va a tener una cura, ¿cierto? Y para peor, tiene diversas etiologías. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser por muchas o variadas razones. Ya puede ser gatillado esto, ¿cierto? Este problema puede ser gatillado por distintos motivos. Por lo tanto, nadie está exento a poder sufrir esta situación. ¿Ya? Nadie está exento a sufrir esta situación. Por lo tanto, como es algo que ocurre a nivel cerebral y es como un cortocircuito, ¿cierto? Cualquiera lo puede sufrir, ya, cualquiera, y puede ser hasta por un simple golpe en la cabeza, o por un estrés muy fuerte, o hay un sinfín de situaciones, porque científicamente no está comprobado cuál es el motivo principal de estas convulsiones, ¿cierto? Crisis convulsivas que sufren las personas, ¿ya?
Así que como nadie está libre de sufrir esto, yo no sé si alguna vez ustedes se han fijado que hasta deportistas han sufrido este tipo de convulsiones a raíz de un golpe en la cabeza, a raíz de un pelotazo, a raíz de cualquier situación como shock fuerte. Al realizar un ejercicio o un deporte, caen convulsionando, ¿ya? Y esto detona, ¿cierto?, después un sinfín de exámenes y tratamientos, pero puede sucederle a cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber qué realizar, qué pasos seguir para poder ayudar a la persona que está en esta situación. Primero que todo es despejar todo el entorno, ¿ya?, de cualquier objeto que pueda herir al enfermo, ya sea mesa, silla o cualquier otro objeto que pueda herir, ¿cierto?, a la persona, porque está convulsionando en el piso. Por lo tanto, estas convulsiones, como son tan bruscas, fuertes, y la persona no controla el cuerpo, ya no lo está controlando, de hecho no está consciente en ese momento, el cuerpo se va a mover con toda la fuerza del mundo, por lo tanto no va a poder controlarse. Es que se puede golpear, no lo va a evitar, se va a golpear igual, ¿ya? Y como está en este constante golpe contra el suelo, ¿ya?, aparte de despejar el entorno, debemos colocar algo debajo de su cuerpo, principalmente la cabeza, ¿ya? Principalmente la cabeza, para que no se golpee tan fuerte, ¿cierto?, mientras cesa las convulsiones. Si usted afirma el cuerpo tratando de evitar que la persona se golpee tan fuerte, no va a hacer que se detenga, ¿ya? Las convulsiones suceden, están ocurriendo, y tiene que dejar que esta crisis pase sola. No va con afirmarlo no va a pasar, ¿ya? Así que lo mejor es, no sé, sacarse alguna chaqueta, polerones, mochila, lo que sea, lo que tenga a la mano, y poder colocarlo debajo de su cabeza para evitar mayor golpes en la cabeza, ¿cierto? Y así ayudarlo a que no sea más grave la situación, ¿ya? Y lo otro es colocar algún trozo de madera entre los dientes para evitar que se muerda la lengua. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a un trozo de madera? Un tronco, una ramita de un árbol, ya colocarlo, y de manera horizontal, que salga de la boca, o un lápiz de madera, uy, yo tenía uno, que pueda sobresalir de la boca de manera horizontal, para que así, con la fuerza que la persona está apretando su mandíbula, pueda acolchar este shock tan fuerte, ¿cierto?, en la madera, y no se muerda toda la parte del costado de la lengua, ¿ya? Porque el golpe, las convulsiones, más la mandíbula cerrada, lo más probable es que se triture la lengua por los costados. Por lo tanto, tratar de abrirle la mandíbula, ¿cierto?, y colocarle esto de madera para que así amortigue la mordida y no se triture la lengua. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros nos estamos comiendo un heladito, cuando se nos acaba el helado y nos queda el palito de madera, ¿alguno de ustedes ha mordido el palito de madera, el palito del helado, y se da cuenta que deja la muela o el diente marcado en el palito, pero no se quiebra, sino que solamente como que queda marcado, pero no se rompe? ¿Ya? Ese es como la función que cumpliría, ¿ya? No será mejor una toalla o una madera, al ser muy dura puede ser por ejemplo la mandíbula. Ya, la Sinaí me explica que si es mejor alguna toalla o ropa. Miren, si no, la madera sí sirve, ya, porque tiene este efecto como de que es más blandito, pero si no tenemos algo así, podemos colocar ropa, ya, la manga de una polera, un polerón, pero la idea es que sea de una manera cómoda para que la persona lo coloque de manera horizontal, ¿ya? Claro, considerando como son las epilepsias, que son cierto, son un episodio muy, muy,
muy fuerte, muy brusco, muy violento, ¿cierto? Un cinturón de cuero, como dice Sebastián, también es posible, José, pero en una ocasión por uno no creo que tenga una maderita a mano. Es que si estamos en la calle podemos sacar un tronquito de madera, una ramita, si es posible. Ahora, obviamente, si no tenemos eso a mano, también sirve, como aquí Sebastián nos está indicando, también un cinturón de cuero. La idea es que algo pueda hacer que sea de manera horizontal y que salga de la boca, ¿ya? Que revuelce la boca, ¿cierto? Para poder ayudarlo a que no muerda, pero en estas situaciones también las personas empiezan a expulsar una saliva muy espumosa, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es que esto salga de la boca y no generemos un ahogo. Por lo tanto, lo que podamos colocar en la boca para evitar que se muerda la lengua, también tenemos que ver la situación de que esta saliva espumosa pueda salir de la boca, ¿cierto? Si es posible, tal vez ayudarlo a que gire la cabeza según la situación, ¿ya? Porque ahí la convulsión puede ser tan fuerte que usted ni siquiera pueda moverlo, pero si no es tan fuerte o ya empiezan a cesar un poco, la convulsión empieza como a bajar, ayudarlo a que gire la cabeza, ¿cierto? Para que pueda expulsar esto, como lo estábamos viendo en el tema de la asfixia, ayudarlo a que bote con lo que puedan colocarlo ustedes en la boca, siempre, siempre preocupándose de que no sea algo que con la fuerza de la mandíbula lo pueda romper y se ahogue, ¿ya? Como el cinturón de cuero, es muy buena idea. Como la ropa, ¿cierto? Como dice ahí la Sinaí, también es una muy buena opción, ¿cierto? Sí, en el caso de que no tenemos nada de maderita a la mano, que también sirve, ¿ya? Es una opción también, ¿ya? Así que igual buena sus datos o ideas, porque es verdad, en esas situaciones tan violenta y brusca de un momento a otro, sí es verdad, es muy complicado pensar rápido, pero hay que hacerlo. Frío, consciente y sabiendo lo que hay que apuntar. Los golpes de abajo, hay que amortiguar los golpes de abajo de la cabeza principalmente y fijarse que no se muerda la lengua. ¿Ya? Luego de eso, lógicamente, llamar a alguien de urgencia, ¿cierto? Ambulancia, paramédicos, para que puedan atender a la persona luego de que pasen esto. Exactamente al 131. Al 131. Pero lo vamos a colocar aquí en público sin ahí, ¿ya? Como no todos lo saben. El 131 es el número, ¿cierto?, para llamar en caso de alguna emergencia de ambulancia, ¿ya? Que no todos lo saben. Listo. Gracias por los datos. Súper bien. Perfecto. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que es epilepsia? ¿O alguno de ustedes se ha enfrentado a esa situación, chiquillo? ¿Alguien ha visto a alguna persona convulsionando? En Grey's Anatomy, ya, ok. Bueno, pero si igual lo vemos en estos tipos de series, ¿cierto? Médicas, también se ve cómo uno puede reaccionar, como lo hacen los médicos, los paramédicos, ¿cierto? Y es súper interesante. Ya. Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente, que ya vimos lo de la epilepsia, la forma y los temas, cómo podemos abordar esa situación. ¿Visto un perro con epilepsia? Yo también he visto un perro con epilepsia y es súper fuerte. Obviamente sirve, no la forma de abordar un perro con epilepsia, no sé cómo. No sé cómo, pero sí, obviamente ayudarlo a que no se golpee y lógicamente llevarlo rápidamente a que cuando cesen las convulsiones llevarlo a la veterinaria. Es como lo mismo, porque igual es a nivel cerebral el problema. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Las hemorragias. Ya. Este es un tema muy más fuerte o más de una situación más grave, ¿cierto? Porque puede suceder por cualquier tipo de golpe, corte, accidente, se le cae algo encima, caída,
pueden ser por muchas situaciones que ocurra una hemorragia, ¿ya? Pero las hemorragias pueden ser de distintos niveles también. Las hemorragias, podemos enfrentar una hemorragia de distintos tipos, ¿cierto? Desde un golpe, ¿cierto? Que cuando nos vemos un moretón, ¿ya? Puede ser desde un moretón hasta, lógicamente, un sangramiento, o sea, un corte muy grande. La Sinaí me explica, me dice una situación muy, dice, cuando son externas, ya, hay que hacer compresas y quitar la tela, ya, eso es todo lo que yo voy a explicar ahora, súper bien Sinaí. Tu respuesta es lo mismo, exacto. Eso, ya, mira, la Sinaí sabe mucho sobre el tema y excelente, súper bien, ya, súper bien. Tenemos dos situaciones, ¿cierto? En las hemorragias, pueden ser tanto externas como internas. Esperemos un segundito, por favor. Ya, ahora sí, chiquillos, voy a avanzar. Ya, la Sinaí, Sinaí igual tiene mucha información y eso es muy bueno, lógicamente, para en caso de tener algún problema, uno sabe cómo reaccionar. Tenemos las dos situaciones que son las hemorragias externas e internas, ¿ya? Externas, lógicamente, puede ser cuando nosotros vemos la sangre salir porque hubo un rompimiento de la piel, ¿cierto? Y las hemorragias internas son, hubo rompimiento de vasos sanguíneos, ¿cierto? O venas o arterias, pero no hubo un rompimiento de piel. Por lo tanto, igual hay una pérdida de sangre, pero está por dentro, ¿ya? Y eso igual es muy peligroso y hay que saber abordar ambas situaciones. Ahora, ante cualquier tipo de hemorragia, se debe actuar de la siguiente forma. Primero, al accidentado se debe acostar de posición horizontal, ¿cierto? Pero con las piernas elevadas. ¿Por qué vamos a elevar las piernas de la persona? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué debemos elevar las piernas de la persona? Por como el tema de fluido de la sangre, ¿o no? O sea, lo sé cómo, pero no sé cómo explicarlo, pero por eso. Con tus palabras. Eso, pues, profe, por el fluido de la sangre. Exactamente. ¿Qué pasa si yo obviamente estoy teniendo una pérdida de sangre? Ya, el José dice para la circulación de la sangre también. Sí. ¿Ya? Obviamente para que sea la circulación de la sangre, pero para que vuelva o corra más sangre hacia el cerebro, haya un retorno venoso y evitar que la persona pierda la conciencia, se desmaye o haya un problema más grave, porque cuando hay una hemorragia, hay pérdida de sangre, ¿cierto? Disminuye la presión sanguínea, disminuye la cantidad de sangre que llega al cerebro, ¿cierto? Que es nuestro centro de comando. Por lo tanto, se puede generar un desmayo, una pérdida de conciencia, y eso ya pasa a ser algo mucho más grave, ¿cierto? Entonces, por eso es que se elevan las piernas para que haya un flujo de sangre, de toda la sangre que está en nuestras piernas, fluya más rápido a nuestro cerebro y evitemos, ¿cierto?, una pérdida de conciencia o desmayo, ¿ya? Eso es, súper bien, chiquillos. Luego de eso, buscamos una hemorragia externa, o sea, buscamos en la persona, si es que hay alguna manchita de sangre entre medio de la ropa, ¿cierto?, que no estemos viendo, si es que hay algún corte y hay una hemorragia externa, ¿ya? Si llega a ser así, tenemos que, lógicamente, hacer una compresión, ¿cierto? O un torniquete, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante,
¿ya? Pero fijarnos también que si la persona tiene una hemorragia externa, o sea, está saliendo sangre, ¿ya? Aquí la Eileen me dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre un hematoma y una hemorragia interna? Mira, muy buena tu pregunta. Hematoma, ¿cierto? Es simplemente el concepto para indicar que hay una hemorragia interna. Porque hubo un derrame de sangre por dentro. Y se ve, ¿cierto? A simple vista que hay un derrame porque la piel cambia de color, que es como el moretón que todos le conocemos, pero es un hematoma. ¿Ya? Ahora, es el concepto. ¿Ya? Ahora, una hemorragia interna se puede, el concepto hemorragia interna se puede tomar en distintos niveles, o sea, una hemorragia interna puede ser desde el hematoma, que es chiquitito, que se ve eso en la piel, el color, como puede ser algo muy grave, que ya hubo, no sé, se perforó algún órgano y está generándose una hemorragia interna, pero no se ve. Ya hay gente que tiene hemorragia interna a nivel de órganos y no se ve a simple vista porque en la piel no se está viendo. ¿Ya? El hematoma es algo visible, se nota el cambio de color de piel, ¿ya? Pero la hemorragia interna ya pues es algo más grave, de mayor cantidad, ¿cierto? Y no es necesario que se vea a simple vista, ¿ya? Eso. Y ya. Súper. Bueno, a la persona hay que arroparla, abrigarla, porque lógicamente como estamos teniendo una pérdida de sangre, cuando estamos perdiendo sangre disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto disminuye la presión sanguínea, ¿cierto? Y al disminuir la presión sanguínea genera una baja de la temperatura del cuerpo, que eso es obvio, ¿cierto? Cuando, no sé si ustedes escuchan a la mamá, a la abuelita que dicen, hoy me bajo la presión, tengo frío. Eso es, así de simple. Baja la presión de la sangre, por lo tanto disminuye la temperatura del cuerpo, por lo tanto, por eso debo yo arropar y abrigar al accidentado, ¿ya? Y que la persona, lógicamente, no se mueva, ¿ya? Si se mueve, genera presión, movimientos de los músculos, de la sangre, por lo tanto, puede aumentar aún más la hemorragia. Profe, ¿y si hay un objeto contundente que provoca la hemorragia? ¿Hay que sacarlo, no? No. Exactamente, Sinaí. No. Porque este objeto, claro, este objeto está haciendo como tipo de tapón. Ya está haciendo como la función de un tapón. Tengo un lápiz. Me enterra el lápiz, ¿cierto? Me está generando un sangramiento, ¿cierto? Pero si yo no tengo nada, no tengo todavía paramédicos, las medidas necesarias para poder realizar curación a esto rápidamente, no lo saco. Porque si yo hago esto, voy a dejar la herida abierta y ahí va a generar aún más flujo sanguíneo, más hemorragia, ¿cierto? Y como dice, ahí puede entrar algún tipo de infección. Si no tengo para hacer la curación de manera rápida, lo dejamos ahí nomás, ¿cierto? Dejamos ahí y obviamente tenemos que llamar urgentemente a la ambulancia para que se pueda hacer la curación, la extracción de este objeto y la curación de manera inmediata. ¿Ya? Muy buena tu pregunta. Porque cualquiera le puede suceder, ¿cierto? Que nos enterramos algo, pero no hay que sacarlo de manera inmediata, sino puede ser peor. ¿Ya? No sabemos qué tipo de arteria, vena o algo pasó a llevar, por lo tanto tenemos que dejarlo ahí. Ya. ¿Listo? Bien. Oye, buenas sus preguntas, muy buenas las consultas. Hemorragia externa. Cuando ya detectamos que hay una hemorragia externa, ¿cierto? La persona está sangrando. ¿Qué hacemos? Con el herido tendido, ¿cierto? Lo tenemos a la persona acostada. Se hace compresión local en el punto que está sangrando. O sea, dependiendo de la dimensión, ¿cierto? De la herida, sea pequeña o más grande, hacemos compresión, ¿cierto? Con los dedos o ya con la mano completa, ¿cierto? Y hacemos presión sobre esta herida, ¿cierto? Para evitar que siga saliendo la sangre, ¿cierto?
apretamos muy fuerte. De esa manera apretamos la salida de esta herida, ¿cierto? La salida de la sangre, y podemos evitar, ¿cierto?, que siga saliendo, ¿cierto? Y así tal vez se puedan cerrar los vasitos sanguíneos y pueda ir cerrándose la herida mientras hacemos la compresión. ¿Ya? Siempre tapando toda la extensión de la herida, ¿cierto? Comprimiéndola bien. Pero, si al realizar esta acción, comprimir la herida encima, no cesa la salida de la sangre, ¿cierto? Sigue saliendo igual, ya procedemos, perdón, si al hacer esta compresión, la herida, la sangre deja de salir, procedemos a hacer un vendaje encima de la herida, ¿ya? Yo estoy apretando, ya un buen rato y veo que ya la sangre dejó de salir, paso a hacer un vendaje encima de la herida que siga cumpliendo la misma función que estaba haciendo mi mano, ¿cierto? Para poder después llevarla a hacer la curación que corresponde. Pero si no cesa el sangramiento, sigue saliendo la sangre, ya deberíamos pasar a hacer una compresión, ¿cierto? Pero a distancia, o sea, de donde viene la sangre, ¿ok? Por ejemplo, yo me corté el brazo aquí, me hice un corte muy grande y ya apretando, no pasó nada, me sigue sangrando. Yo tengo que pasar a hacer una compresión a distancia, de donde viene la sangre, ¿ok? O sea, a nivel de arteria, y comprimo. Me hice un corte en el pie, y apretando, y no me deja de sangrar, yo ya paso a hacer una compresión a nivel detrás de la rodilla, porque ahí es por donde está pasando la arteria, ¿cierto? Que está dejando que siga fluyendo tanta sangre. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, estos 5 lugares principales, ¿cierto?, por donde pasan nuestras arterias más grandes del cuerpo, ¿cierto?, que nos ayudarían a cortar el flujo de la sangre, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del cuello, ¿ya? Si el sangramiento está ocurriendo a nivel de la cabeza, ¿ya? Tenemos que conocer la zona de la carótida, que es donde tomamos el pulso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tomamos el pulso a nivel de la carótida? Que es por el costado. Pero como no vamos a tomar el pulso, sino que queremos cortar el flujo de la sangre, ya paso a hacer una compresión de este tipo, con el pulgar y con mi mano hago un tipo de pinza, ¿cierto? Y comprimo hacia adentro. Y ahí voy evitando, ¿cierto?, de que fluya tanto la sangre, ¿ok? Como cuando queremos cortar un poco el flujo del agua en una manguera, ¿cierto? Apretamos. A nivel del hombro, en la zona retroclavicular, o sea, yo detecto la clavícula, que es el huesito que tenemos aquí, ¿cierto? Son 2, tenemos 2. Por lo tanto, puede ser en ambos costados, detecto la clavícula y por sobre la clavícula yo genero una presión, ¿ok? Hacia abajo, o los dedos hacia abajo, por sobre la clavícula, presión hacia abajo, y ahí genero un corte del flujo sanguíneo, ¿cierto? A nivel del brazo, como les explicaba, debe ser a nivel de la arteria humeral. La arteria humeral pasa por la zona interna del brazo, no por acá. Por acá tenemos la mayor cantidad de masa muscular, sino que por dentro del brazo pasa la arteria humeral, ¿cierto? Y presiono hacia el hueso, ¿ok? Si la herida la tenemos en la parte de la extremidad, ¿ok? Presionamos así, como usted quiera, pero presiona hacia el hueso. A nivel del muslo, ya, si la herida la tenemos de la rodilla hacia arriba, ¿cierto? Generamos presión, o también puede ser de la rodilla hacia abajo, pero para generar mayor presión debe ser en la parte de la arteria femoral, que es en la ingle, ¿ya? En el pliegue de la ingle, de la cadera con la pierna, ¿cierto? Ahí se genera la presión, pero aquí no se hace con la mano, se hace con el puño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nivel de la ingle tenemos la musculatura del cuádriceps, y el cuádriceps, al ser un músculo tan grande,
con la simple presión de la mano abierta no va a ayudar a que frene el flujo sanguíneo. Por lo tanto, al hacer la presión con el puño hacia abajo, hacia el hueso, ahí podemos generar mayor presión contra la arteria para evitar el flujo. ¿Ok? Y bueno, si tenemos la herida también de la rodilla hacia abajo, podemos también presionar en la zona poplitea, ¿ya? En la arteria poplitea, que es por detrás de la rodilla. ¿Ya? En la zona blandita que está detrás de la rodilla, ahí nosotros generamos la presión hacia adentro, hacia el hueso, ¿cierto? Y ahí evitamos que fluya la sangre. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre eso que acabo de mencionar? ¿Todo bien? Son las 12:36. Ya, súper. Bueno, como les decía, aplastamos siempre la arteria o vena contra el hueso lo más cerca de la herida, ¿ya? Nunca soltemos el punto de la compresión. ¿Por qué? Porque lógicamente, como cuando yo estoy apretando la manguera, si yo suelto la manguera, ¿qué pasa? Sale con mayor presión, con mayor fuerza, ¿cierto? El agua. Lo mismo sucede con las venas, ¿cierto? Si yo suelto la vena, suelto la compresión, va a salir con mayor fuerza en la hemorragia, ¿cierto? Por lo tanto, debo, al realizar la compresión, saber de que no la puedo soltar, ¿ya? Y siempre, en todo momento, mantenemos al herido en posición horizontal para mantener el flujo de sangre lo más calmo posible, sin generar inclinaciones ni nada, ¿cierto? Para que no fluya con mayor fuerza la hemorragia. Aquí tenemos las imágenes, ¿cierto? Donde mostramos lo que les acabo de mostrar y lo que les estaba explicando, ¿cierto? Arriba en la imagen superior izquierda mostramos la presión que podemos generar en la zona superior de la clavícula, ¿cierto? Hacia abajo, por detrás encima de la clavícula, por detrás, hacia abajo. En la zona de la carótida, ¿cierto? Generamos presión hacia adentro del cuello. Abajito muestra en la zona de la arteria humeral, ¿cierto? Hacia adentro, por la cara interna del brazo, y a nivel de la pierna, ¿cierto? En la ingle, lo realizamos pero con el puño, ¿ya? Para generar más presión aún en esa zona. Bien. Pasamos a lo que es un torniquete. Los torniquetes cumplen casi la misma función, ¿cierto? Que la presión que estamos generando en esa zona, ¿ya? Pero el torniquete es como el recurso... Es para como disminuir el flujo de sangre a la herida, ¿no? Como Claro. al 100. Exacto, Sinaí. Es exactamente la misma función que está realizando nuestra compresión. Pero, ¿cuándo tengo que optar por hacer un torniquete? Y ahí dice, cuando el socorrista está solo. Si usted está solo y hay más personas a las que debo ayudar, no me puedo quedar comprimiendo solamente a una persona, ¿cierto? Y tengo que ayudar a otros. Por lo tanto, ya ahí paso a hacer un torniquete que cumple la función, ¿cierto? De lo que yo estoy haciendo, que es comprimir esa zona que acabamos de mencionar, ya, pero lo hago a través de algo que presione, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser una ropa, un cinturón, una cuerda, elástico, lo que sea que podamos tener a mano, ¿ya? Y generar este amarre en esos mismos lugares que yo les estaba explicando. ¿Ya? Ahora, cuando realizamos un torniquete, también puede ser en caso de que hayan miembros seccionados o aplastados. Ya esto ya obviamente a nivel de un accidente muy grave, ¿cierto? José me explica, el torniquete no lo recomiendan mucho por lo que se creó que se puede perder la extremidad si se hace mal. Exacto, pero es una forma de cortar un poco el flujo. Exactamente, muy bien. Si yo realizo un torniquete, ya es una medida extrema, ¿cierto? Porque ya paso a
decidir entre la vida de la persona por sobre la extremidad que está desangrándose, ¿cierto? Se está saliendo la sangre mucho, es muy grave la situación, hay más personas porque hay que ayudar, por lo tanto, paso y decido hacer un torniquete. Estoy consciente de que es muy probable de que la persona pueda perder esa extremidad, pero estoy decidiéndolo por sobre la vida, o sea, prefiero lógicamente que es preferible que la persona se salve, ¿cierto? Y bueno, puede ser que pierda la pierna, el pie, la mano, qué sé yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo corto el flujo sanguíneo, ¿cierto? Es como cuando, no sé, más de alguno le ha pasado, que se aprieta el dedo con un elástico, un cole, lo que sea, ¿qué pasa? Se pone morado. Se pone morado, exactamente, se pone morado, se pone frío, perdemos la sensibilidad rápidamente de la zona. Profe, ¿le paso Dime. una pregunta? Sí. Dando el ejemplo del dedo con el elástico, si es por mucho tiempo, ¿puede terminar en necrosis o eso sería como en otro Exactamente. caso? Eso es. Claro que puede terminar en necrosis, porque eliminamos el flujo sanguíneo, por lo tanto no está llegando oxígeno al tejido, y al no llegar oxígeno al tejido del dedito, va a morir. Pero Ahora, yo sé que cada parte del cuerpo es distinta por el tamaño y el flujo de sangre que le llega, pero aproximadamente ¿cuánto se demoraría en una parte del cuerpo en llegar a necrosis? Uy, eso es muy... ¿O depende de varios factores? Sí, depende del lugar, por ejemplo, como el dedito, por ejemplo. El dedito chiquitito, el meñique. Yo creo que media hora, un poco El menos por ahí. meñique es un tejido que es chiquitito, ¿cierto? A diferencia, no sé, del pie, ¿cierto? Eso depende de la zona que se le esté cortando el flujo sanguíneo, ¿cierto? Depende del organismo de la persona. Pero yo creo que no creo que dure mucho, no sé, a lo más una hora que pueda durar un tejido sin oxígeno, ¿ya? No sé. ¿Y la necrosis no se puede revertir o no? No, pues sí, al final es No, pues la muerte de tejido es células. muerte de tejido nomás. Muere el Ok, tejido, ok. ya no tenéis cómo revivirlo. Es Y tejido. eso se tendría que amputar, ¿o no? Exactamente. Ok. Exactamente. Por eso es que, como decía ahí el José también, no está muy, no es como la primera opción, para nada. Debe ser como la última, ya en casos muy extremos, como yo les pongo ahí al principio, eso en el caso de que estés solo y debas atender a otras personas que están en extrema gravedad, ya es algo completamente extremo, súper grave, ¿cierto? Y es una decisión muy importante de tomar cuando ya decides que, ¿sabes qué? Te voy a salvar la vida, bueno, si te suelto aquí, puede que te desangrís, te vas a ir desangrado, por lo tanto vamos a hacer un torniquete y decidimos salvarle la vida a la persona por sobre su extremidad, ¿ya? Porque también está obligado a ayudar a los demás. Eso es un caso extremo, pero posible. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ya? Bueno. Y lo último... Y lo último, y ya estamos casi en el tiempo, sí, casi se nos acaba el tiempo, ya. Y el torniquete se coloca por encima del codo, por encima de la rodilla. Obviamente estamos hablando de las zonas que yo les estaba explicando, ¿cierto? En la arteria humeral, ¿cierto? O cerca de la ingle, para poder cortar el flujo de la sangre de las arterias que van hacia nuestras extremidades, ¿ya? Una vez colocado el torniquete, no podemos soltarlo, ¿cierto? Para que no haya un flujo fuerte al soltar el torniquete, ¿cierto? Sino que lo debe soltar los paramédicos, ¿cierto? En el hospital, lo que sea, ya para poder hacer la curación como corresponde, ¿ya? Y siempre permanecer a la vista del torniquete, ¿cierto? Y ojalá colocándole un rótulo. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá se pueda marcar el torniquete colocándole el nombre de la persona y a la hora que colocó ese torniquete. Para que así cuando lo vayan a buscar ambulancias, paramédicos, sepan a qué hora fue y
cuánto tiempo lleva puesto ese torniquete. Y así sabrán, como lo decía Sinaí, saber cuánto tiempo lleva esa extremidad, ese miembro, ¿cierto?, sin flujo sanguíneo, y saber si a lo mejor se pierde o no se pierde. ¿Ya? Eso ya sabemos, esto es un caso extremo, pero no está de más saberlo, ¿ya? Ya, chicos, estamos listos en la hora. ¿Hay algo que quieran preguntar, mencionar? Aquí hay... No, ya, súper. Pucha, chiquillos, muy agradecida de su participación en la clase, de la atención. Qué bueno, José, que les guste la clase, muy bacán la clase, bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conexión. Ahí les dejo las imágenes simulando lo que es un torniquete, ¿ya? Por sobre las heridas. Ese con un nudo simple, ¿o no? Sí, simple, no puede ser un nudo muy complicado, porque cuando haya que, lógicamente, mejorar sacar el torniquete, tiene que ser fácil. Bueno, primero siempre se hace cortando las cosas, no, aquí no van a estar desatando nudos, porque ya es una emergencia, por lo tanto siempre se corta. Los paramédicos hacen eso, cortan ropa, cortan todo lo que haya, para poder accionar rápido. ¿Ya? Pero lo más importante es poder afirmar bien el torniquete y que no se suelte. Eso es lo principal. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos pasados en el tiempo. Muy agradecida de su clase, de su participación, de los comentarios, de las preguntas, ¿ya? Así que me voy contenta y feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente clase con otra situación en cuanto a lo que es primeros auxilios. ¿Ya? Les mando un beso y un abrazo a todos, que estén todos súper bien. Ya, Chao, cuídese, profe, chao. Ustedes también, que tengan una linda semana, chiquillos. Cuídense mucho. Chao, profe, Chao, gracias. chao, chiquillos, que estén bien.